creo que la fiesta, y lógicamente el carnaval es una fiesta, la fiesta es un sustento muy grande para juntar a la gente. Y creo que habría que promover mucho. Hola latidores, latidoras, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Latir, Arte y Cultura a Pulso contra la Dictadura. El día de hoy he tenido a bien invitar a un querido amigo, Edmundo Torres. Edmundo es de Puno, nació en Puno, es actor, danzante, artista multidisciplinario y mascarero. Y Edmundo, a lo largo de su amplia trayectoria, ha aportado justamente en la realización de un conjunto de expresiones rituales, públicas, ancestrales. Y justamente ahora, en breves días, además está finalizando una exposición muy importante que recopila gran parte de su trabajo, que se denomina Las manos que danzan, en el Centro Cultural de la Católica. Edmundo, queríamos comenzar conversando contigo, conociéndote un poco. Queríamos preguntarte cómo es que tienes un primer acercamiento al mundo de las máscaras, cómo te animaste a desarrollar esa forma de expresión. Es una cosa bastante natural. Yo provengo de una tierra donde la fiesta es el protagonista esencial de la existencia. Entonces, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, los carnavales, en su antigua diversidad de expresión, cosa que ya no se da mucho, me parece, ¿no? La modernidad ha hecho, pues, una labor bastante tremenda a nivel cultural. Sí, muy negativa, lamentablemente, ¿no? Porque podía ser otra cosa más bien. Pero bueno. Sí, queríamos conocer, por ejemplo, cómo así tú en tu vida personal, en tu biografía, te acercaste al mundo de las máscaras, cómo aprendiste, dónde. Sí, como digo, es natural. Proveniendo de donde provengo, esto que me interesan las máscaras, lógicamente. Las máscaras son un elemento bastante esencial también de las expresiones de la fiesta, ¿no? Ahí tenemos la de Vlad, todo eso. Entonces, sí, muy pequeño, de muy pequeño, realicé cosas con mis profesores y además, yo creo que un elemento bastante importante en lo que yo diría mi formación artística es mi pertenencia a un grupo mítico puneño que se llamaba, creo que todavía existe además, APAFIT, Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Formación a la que me uní el año 63 todavía, ¿no? Y, digamos, nos presentamos acá en Lima, en el Teatro Segura y en el Municipal, me parece. Sí, en el Municipal también. Y en unas presentaciones que fueron muy aclamadas también por la opinión pública. José María Arguedas estuvo presente en todo eso y eso es muy importante destacarlo. Entonces, para mí la APAFIT fue un lugar muy importante porque su director era un tipo totalmente comprometido con la cultura que, digamos, nosotros tomábamos las danzas tradicionales y él abogaba por un respeto profundo y qué sé yo, ¿cómo puedo decir? Una lealtad a las formas, ¿no? Nosotros bailábamos con los trajes tradicionales
de bayeta, todo eso. Los trajes eran alquilados a los artesanos y todo eso, y sí, había un gran respeto a la tradición y a cómo eso se acomodaba para el hecho de presentarlo en espacios diversos a sus espacios originarios, ¿no? Un escenario, por ejemplo, de teatro y todo eso. Eso fue básico para mí. Y además creo que tuve la suerte de vivir en Puno en una época que el pensamiento indigenista había realmente coloreado la vida de la cultura puneña, ¿ya? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando niño haber ido a un concurso de belleza autóctona, que fue el primero que se hizo en el país, y creo que en la zona andina, ¿no? Y sí, los concursos también de escuelas, porque se fomentaba mucho eso, ¿no? Entonces, todas las escuelitas presentaban danzas tradicionales. Me molesta mucho decir folclóricas. La palabra folclor es una palabra que tiene una carga etnocentrista bastante fuerte, ¿no? Bueno, entonces, sí, las escuelas competían en danzas, todo eso. Y además yo me acuerdo, por ejemplo, que en el concurso de belleza autóctona, todas las concursantes llevaban los trajes tradicionales festivos de su comunidad y era impresionante la variedad. Lamentablemente todo eso ha desaparecido ahora, ¿no? Hay una uniformidad y sí, es muy complicado todo. Qué importante conocer a través tuyo de cómo se iba consolidando, expandiendo la identidad de nuestros pueblos décadas anteriores y como bien dices, cómo eso también, mientras más avanzado ciertas formas de la modernidad, se ha ido homogenizando, se ha ido dispersando e incluso en estos tiempos se ha ido hasta criminalizando, ¿no? Caso ejemplar acá en Perú reciente, el de la huifala, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, cómo la huifala en el Congreso mismo ha sido insultada, ha sido perseguida también por la propia Policía Nacional, entre otros símbolos que forman parte de esta identidad de nuestros pueblos andinos, amazónicos, ¿no? Pero justamente dentro de eso, caminando por la biografía que tú nos has comentado y por esas experiencias que has tenido, llegamos también al punto del carnaval, ¿no? Para ti, Edmundo, ¿qué simboliza, qué significa el carnaval? A ver, podría acudir más bien a mis recuerdos, ¿no? El carnaval puneño era un carnaval era un carnaval muy celebrado. En ese entonces la fiesta de la Candelaria era una fiesta más, ¿no? El gran protagonista era el carnaval. El carnaval duraba 7 días y pues tenía como una precisión muy grande en su programación. Todo eso era más bien bajo una égida, yo diría lo que se dictaba más bien a nivel de las élites, ¿no? Entonces, evidentemente había reinas del carnaval y celebraciones de ese tipo, los corsos de flores, y además se destinaba, me imagino, una buena cantidad de esfuerzos a ello y también dinero, me imagino, porque estaba muy bien todo eso, muy bonito. Había muchas fiestas precisas, la fiesta del Club Unión, que era
el club más exclusivo de la ciudad, de la sociedad. Entonces ese era el sábado. Me parece que el lunes era el paseo en barco. Había unos barcos preciosos en Puno, en el puerto, con una decoración así, art déco, bellos, ¿no? Bellos, bellos, que no sé qué fin habrán tenido, algo tremendo también, de las pérdidas de la ciudad. Y bueno, había muchas fiestas, la fiesta del Kuntur el martes, la fiesta del Club de Tiro el miércoles, y había también una celebración que era la celebración en el mercado de Puno, que era un mercado muy, muy, muy bonito, que tenía unos frescos que había pintado un pintor con escenas digamos, del lago, todo eso, bello, bello, ¿no? Y la fiesta era muy, 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 muy bonita, muy... además había la reina del mercado, también tenía su sitio en ese corso, ¿no? Bueno, ese era el carnaval nuestro y evidentemente era el carnaval, digamos, de las clases medias y todo eso. Actualmente ya el carnaval ha pasado a segundo plano. La gran protagonista es la fiesta de la Candelaria. Es impresionante cómo se ha desarrollado esta fiesta. Creo que también ha sufrido un cambio muy, 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 muy especial. Creo que en los años 70 hubo algo así como que hubieran barrido las expresiones dancísticas indígenas, ¿ya? Y solamente se priorizó la presentación de lo que se llama danzas de trajes de luces, tipo de habladas, morenadas y cuyahuas y todo eso, ¿no? Y creo que eso ha mermado mucho también la diversidad, lógicamente, ¿no? Pero posteriormente hubo algún movimiento que rescató otra vez a las danzas llamadas autóctonas, ¿no? Y ahora creo que están casi a la par. Incluso me parece que la vitalidad de las danzas autóctonas me parece que es un tanto más grande que la del traje de luces, ¿no? Esa es una percepción mía. Pero también estas danzas han perdido esencias, han perdido continuidades y todo eso. Y es muy de lamentar. Y además han adquirido una dimensión, digamos, de espectáculo y con objetivos también de la consecución de premios y todo eso. Pero bueno, la fiesta es muy vital. La fiesta de la Candelaria me parece que a pesar de todo el aparato ese, todavía conserva raíces y esencias y espero que así continúe. Correcto. Además, la Candelaria como un ejemplo de un conjunto de fiestas, celebraciones, festividades que se desarrollan a lo largo de todo el Perú. Tenemos cientos de fiestas patronales, expresiones de carnaval en distintas regiones del país. Andahuaylas, Ayacucho, acabamos de pasar la fiesta de San Juan hace pocos días, ¿no? Uh-huh. Entre tantos otros lugares, tantas otras expresiones. Pero estas expresiones que también reflejan y sostienen la identidad de los pueblos, uh-huh, también se encuentran, como bien dices, relacionadas directamente con los cambios que pasan en el país, ¿no? Ese repliegue
de estas expresiones identitarias que después vuelven con más fuerza, ¿no? Esta ida y venida histórica de un conjunto de identidades que desde que se fundó la República han pugnado por ser parte de este país a tesón, con resistencia, con procesos de lucha, ¿no? Y lo que hemos visto recientemente en el país en los últimos años también es expresión de ello, ¿no? Bueno, pienso que los carnavales en sus orígenes siempre han sido un revulsivo, ¿no? De hecho, esto del mundo al revés, ya que se va a diversos, por ejemplo, qué sé yo, podías disfrazarte de amo y por lo que veo es una cosa espontánea, me parece espléndido eso, pero también muy amplia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que lo poco que he visto del carnaval puneño, de Puno, de la ciudad, hablo de la ciudad, de mi ciudad, yo soy puneño, más bien es la recreación por ejemplo, de la pandilla puneña, que es algo muy especial. La pandilla puneña es una cosa muy curiosa porque es más bien una conciliación de clases. La chola puneña, la chola evidentemente pertenecía a un sector social en ascenso por cuestiones económicas. Las señoras del mercado siempre han sido muy trabajadoras. Todas las señoras del mercado, además, trataban de tener los trajes más ostentosos que, por ejemplo, similar al de las cholitas paceñas, ¿no? Que, digamos, es la metrópoli más cercana, ¿no? Y bueno, prácticamente es el mismo territorio altiplánico el que nos alberga, ¿no? La Paz y Puno. Y bueno, entonces las cholitas en sus orígenes, invitaban a los señoritos y autoridades a danzar con ellas. Les ofrecían también, lógicamente, viandas y todo eso. Y los señores les daban unos chales, los mantones de las cholas también eran parte para el que bailaba, ¿no? Tenía que poner ese mantón como chalino y además cubrirse el rostro para no ser reconocidos con serpentinas. Eran mantones de serpentinas. Y bueno, eso es el origen de la pandilla. Y ahora la pandilla, evidentemente ya no tiene esa connotación específica, más bien es la recreación de la pandilla original en su aspecto físico, de trajes y todo eso. Pero es muy fuerte y he visto que las pandillas son inmensas ahora. Parece que hubo un tiempo en que más bien hubo una pugna hubo una pugna en cierto sector que quiso imponer una forma carnavalesca con las tarcas. Las tarcas es un instrumento de viento muy especial. Tiene un sonido muy especial. A mí me impresiona mucho, me conmueve mucho incluso porque lógicamente me asocia inmediatamente a mi lar, ¿no? En todo caso, lo que sí quisiera comentarles un poco es que yo vivo en una ciudad que creo que es también bastante mítica, Berlín, donde se han dado cambios impresionantes, donde, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Parte de historia. En Berlín, hace unos 20 años, se celebra el Carnaval de las Culturas.
No es en la época de carnaval, porque en la época de carnaval es una época muy fría. Es en el verano, en pleno verano. Me parece que tiene que ver con una fiesta católica, el Pentecostés. No estoy tan seguro, pero algo por el estilo. Y porque resulta que es una semana larga, entonces se aprovecha para celebrar este Carnaval de las Culturas. Y digamos, la convocatoria es a formaciones de todo el mundo, ¿no? Y con un amigo mío, Luis Godínez, formamos un colectivo que denominamos Ríos Profundos. Y Ríos Profundos nace con el objetivo de presentarse en el Carnaval de las Culturas. Y posteriormente hemos tratado también de hacer más actividades de tipo cultural, artístico. Pero bueno, el Carnaval es la esencia de eso. Hemos estado, sí, pues habremos trabajado, qué sé yo, unos 15 años por lo menos en esto. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que alguna vez hicimos una comparsa con los huititis. Huititis es una danza del Cañón del Colca, me parece, ¿no? Donde tanto los bailarines varones como las mujeres llevan polleras, porque se supone que es no sé, era algo así como que el joven se disfrazaba de chica para poder acceder a los encuentros con su amada, ¿no? Esa es un poco la parte de la origen. Bueno, en todo caso nosotros trabajamos eso también un poco para hablar de las cuestiones de género, todo eso. Fue muy bonito. Después también hicimos otra comparsa que se llaman las perras cholas, ¿no? Citando un poco a la Perricholi, se supone, las perras cholas, que era más bien una comparsa femenina de mujeres engalanadas con algo así como que se sacaba los elementos más especiales del fasto que tienen los trajes en muchas danzas, ¿no? Por ejemplo, las pañas de corongo, las danzas del Valle del Mantaro, en Puno también las chinas de hablas y todo eso. Entonces, bueno, las perras cholas, que era una reivindicación al ser mujer, ¿no? Y fue también muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y sí, estamos en esas. Tú has comentado algo que quería recoger y lo has podido poner también en términos de ejemplos, ¿no? Que es esta voluntad de carnavalizar la vida, ¿no? Claro. De cómo hacemos que la vida que el carnaval no sea solamente un momento al que nos abren una pequeña ventana para poder hacer un desfogue, ¿no? Sino que se vuelva la pauta más bien para volver a mirar en un tiempo, además, como tú bien dices, donde a nivel mundial está discutiéndose de qué forma vamos a vivir, ¿no? La guerra se ha puesto adelante como una forma del ejercicio político, ¿no? La guerra ahorita está dominando el ejercicio de la política. Así queremos vivir, esas son las formas en las que podemos vivir en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto, donde hemos consolidado tantas instituciones que supuestamente nos iban a ayudar a vivir de manera más democrática, ¿no? Frente a esos retos del mundo actual, esa bandera de carnavalizar la vida me parece vital, necesaria, ¿no? Nos ayuda a cuestionarnos muchas cosas y a pararnos también de otra forma frente a este mundo tan violento y cambiante que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto del mundo? Bueno, yo soy un ferviente, creo que la fiesta, y lógicamente el carnaval es una fiesta, la fiesta es un sustento
muy grande para juntar a la gente. Y creo que habría que promover mucho. En el calendario tenemos muchas fiestas interesantísimas. A mí, por ejemplo, ya por mi puneñitud, hay una fiesta que me gusta mucho, que es la de la Anta Guagua, la guagua de pan. Y en Puno, en la época sobre todo en que yo vivía, pero creo que debe pervivir bastante bien, se hacían los bautizos de antahuaguas, ¿ya? Porque en noviembre a las niñas se les regalaba una guagua y a los niños se les regalaba un turco. Vaya usted a saber por qué eso. Pero bueno, en los bautizos era un rito muy esperado. Y algo que siempre me fascinó de todo eso era la teatralidad que había en estos actos, porque justamente se trata de un bautizo bufo, lógicamente totalmente desacralizante y donde, por ejemplo, reina, no sé, diría, por ejemplo, digo la obscenidad, porque es el elemento. Y yo digo, me parece, la obscenidad es saludable. Más bien, sí, creo que es saludable, ¿no? Porque se nominan las cosas como deben ser también, ¿no? O sea, también los deseos de la gente, todo eso, y está muy presente en eso. Pero, evidentemente, un bautizo también puede tener perfectamente una deriva, ¿cómo se puede decir? Puede ser una metáfora política, perfectamente puedes hacer. Un poco como se hacía en las revistas, estas revistas que había de humor político que eran extraordinarias. Yo creo que ya no hay, ¿no? Monos y monadas, me acuerdo que había una, y me acuerdo una antigua que se llamaba Rochabús. Y era siempre, las imágenes eran estupendas. Siempre me acuerdo una del presidente Prado, un señor conservador, ¿no? Me parece en los 50, 60, no sé bien. Y él vestido de flamenca, con peineta, todo eso, y que cantaba clavelitos para los churumbeles. Y lo que estaba graficando era justamente el Rochabús, que era un carro para romper manifestaciones y donde pues iban también pistoleros y cosas, ¿no? Entonces los clavelitos eran esos, ¿no? Y las metáforas eran estupendas. Y pienso que sí, el humor, hay que tener humor siempre. Eso nos ayuda además a desacralizar incluso nuestras propias acciones, ¿no? Porque a veces uno, no sé, teoriza o qué sé yo. Sí, yo creo que el humor es básico para ello. Y felizmente el carnaval es la gran puerta también para ello. Ciertamente, hablamos del humor, de la sátira, de la parodia, como elementos también que forman parte de estrategias culturales que nuestros pueblos han tenido en unas largas temporadas, ¿no? Uh-huh. Ampliamente, que forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Asimismo, también otras estrategias culturales como la adaptación en resistencia, ¿no? Como ir acoplándose pero al mismo tiempo resistiendo desde ciertas identidades culturales, ¿no? Y de una u otra forma vemos eso plasmado también en las fiestas, como tú bien dices, ¿no? La fiesta no solamente como un momento de distracción, que es muy importante, ¿no? Sino también como el sentido central de la convivencia, ¿no? Me parece, fíjate,
Quisiera referirme también a algo especial, la fiesta de la Candelaria. Creo que ya les dije al principio un poco que en la época en que yo estaba, la fiesta era una fiesta muy seguida, qué sé yo, pero no tenía el relumbrón que tiene ahora, ¿no? Bueno, posteriormente yo tengo un amigo en Berlín que justamente ha hecho una tesis sobre la Candelaria. Y en ella yo creo que lo que plantea son las estrategias del migrante campesino que en algunos casos le estaba vetado, a un indígena le estaba vetado el transitar por la Plaza de Armas o el Parque Pino, no me acuerdo bien. Eso era una ordenanza un tiempo, o sea, en plena república además, quiero decir. Y este sector de migrantes, trabajadores, lograron, digamos, posicionarse en la ciudad a causa de su trabajo, todo eso, y también, lógicamente, enriquecerse, ¿no? Y ellos son los principales actores del desarrollo de la fiesta de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria era una imagen más, no era lo que es ahora la patrona suprema emperatriz de los puneños, ¿no? No, era una imagen más. Y ha sido esa estrategia del migrante y del que había logrado un cierto desahogo económico, qué sé yo, a alimentar también eso como estrategia de ascenso social y todo eso. Y yo diría algo más, era la estrategia de la búsqueda de la ciudadanía. Eso me parece esencial. La búsqueda de ser ciudadano como cualquier otro. Y creo que sí, bueno, pues lo han logrado bastante bien. Las élites son muy diferentes a las que yo conocí en mi época. Lamentablemente, las élites actuales creo que están mucho más interesadas en la economía y en ese tipo de cosas. Y pienso que no son no se interesan mucho por una cosa que es esencial, la cultura. La cultura no solamente es bailar y cantar, ¿no? Es algo más, es cómo haces prosperar tu campo, cómo le sacas partido a ese terruño un tanto chúcaro que tenemos en el altiplano. Y todo eso que creo que podía dar lugar a un florecimiento, no está sucediendo así. O sea, las minerías ilegales y los contrabandos, todo eso es más bien el pan del día, ¿no? Y ese desarrollo de un consumo vacuo, o sea, uno está totalmente diferente a la ciudad pequeña en la cual yo viví, ¿no? Sí, nos hace mucho sentido lo que comentas. También conocemos Puno, los cambios que has planteado creo que son cosas visibles, ¿no? Y a mí me ha quedado muy marcado lo que has comentado sobre la migración, porque además es un tema que a nivel mundial en la actualidad está siendo un punto de tensión, ¿no? Ahora el migrante, el extraño, el extranjero parece que fuera el enemigo, ¿no? Claro. Hemos retrocedido. Y en Perú también, de cierta forma, se vive eso, ¿no? Sí, acá en el Perú me parece fuertísimo, por ejemplo, escuchar hablar ese término benico. Dije, ¿cómo? Porque yo soy migrante y tengo una serie de compañeros que son migrantes.
Y bueno, y estamos luchando también para ello, de alguna manera, y en esos tiempos de peligrosa tendencia de extrema derecha, hay que estar muy alertas, hay que estar muy, 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 muy cuidadosos con eso, ¿no? Y entonces escuchar eso me produce mucha incomodidad. Entiendo que hay problemas serios en ese campo, pero bueno, eso. No, sí, muy, muy importante. Yo quería quizá ir cerrando la entrevista, agradeciéndote nuevamente por este intercambio tan rico que nos estás permitiendo, planteándote un ejercicio, ¿no? Si tuviéramos que imaginarnos un carnaval que probablemente no exista o que sea la suma de todos los carnavales que conocemos y en los que hemos participado, un carnaval en el que pudiéramos imaginar otro Perú, un Perú que quisiéramos, ¿no? El Perú que estamos queriendo y que estamos construyendo día a día, a pesar de que pareciera que todavía estamos muy débiles y muy difusos. Todos los días sentimos, creemos de corazón que estamos construyendo otro Perú, desde el trabajo cultural, desde los carnavales, ¿no? Bueno, hagamos ese ejercicio. ¿Cómo te imaginas ese carnaval tú? Tendría que ser fundamentalmente un carnaval de la diversidad, porque, bueno, somos muchas naciones, tenemos muchas identidades, todo eso, entonces, claro, tiene que ser de diversidad. Sí, bueno, completamente de acuerdo, la diversidad por delante, ¿no? Y tú has mencionado algo muy importante, una diversidad de naciones, ¿no? En el Perú existen no solamente el Estado-nación peruano, ¿no? Aquel que se fundó con la República, sino que tenemos raíces profundas, vivas en la actualidad, que vienen desde mucho antes, ¿no? Y que siguen energizando la vida cotidiana de los distintos pueblos del Perú, ¿no? Y sí, pues hay que dar un vistazo hacia adentro, porque siempre hemos estado mirando para afuera, ¿no? Los cultos a Europa y los no tan cultos a Miami. Un poco pesadito. Un poco pesado. Teniendo tanto que Claro. reconocer y encontrar acá, como ya lo ha mencionado Arguedas, ¿no? Arguedas decía que imitar desde el ámbito de la cultura a otros espacios era uno de los más grandes errores que se tenían, ¿no? Queremos agradecerte mucho nuevamente, Edmundo, por estar acá. Gracias además y un reconocimiento importante por el trabajo de larga data que vienes realizando. Nos energiza mucho que estés acá con nosotros y saber que de aquí en adelante también podemos seguir contando contigo. No sé si tienes algo que quisieras comentar, algo para ir cerrando. Bueno, lo que quisiera decirles es que me encantaría que visiten la muestra que Miguel Rubio ha curado, Las manos que danzan. Esta muestra está hasta el 6 de julio en el Centro Cultural de la Universidad Católica y me encantaría que vayan a verla y espero estar ahí para darles la bienvenida. Excelente. Ya saben, entonces, estamos atentos a esa actividad, a esa exposición. Las manos que danzan, además, es una frase que nos identifica mucho también. Y bueno, agradecerte nuevamente, Edmundo, y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad.